muchas gracias por la introducción y muchas gracias a la organización del foro pues, por contar conmigo y contar con Exopol un año más para dar una ponencia, ¿no? Yo, como bien me ha presentado, voy a dar una charla que se llama Mamitis en ovino y qué escenarios etiológicos tenemos en la actualidad. La presentación va a seguir el siguiente orden. Primero hablaremos de qué es la mamitis y qué tipos de mamitis encontramos, los agentes etiológicos que con frecuencia pues, están causando estos problemas, la toma de muestras y las diferentes técnicas diagnósticas que tenemos con las que trabajamos para diagnosticar estos procesos. También hablaremos de los resultados diagnósticos obtenidos en Exopol en los últimos años y luego pues ya terminaremos con las estrategias de control que hay para la prevención de las mamitis y unas conclusiones. Vale, primero de todo vamos a hablar de qué es la mamitis. Pues bueno, recordemos que la mamitis es la inflamación de la glándula mamaria y que por lo general pues es de naturaleza infecciosa. ¿Qué factores predisponentes tenemos que pueden afectar a la gravedad de la enfermedad? Pues en primer lugar, la patogenicidad y la virulencia del agente etiológico que está causando el problema. También el estado inmunitario del animal. Y también pues, tenemos un montón de factores ambientales, como lo que es todo relacionado con la rutina de ordeño y con las instalaciones y la higiene de las mismas, que bueno, pues van a afectar a lo que es el proceso de la mamitis. Comentar que tenemos pues, a grandes rasgos dos tipos de mamitis, las mamitis clínicas y las mamitis subclínicas. En primer lugar, las clínicas, pues recordemos que son las que presentan una alteración en el aspecto de la leche, hay unos cambios de coloración y del aspecto de la ubre, el animal presenta dolor y también podemos tener signos clínicos generales que incluso terminan con la muerte del animal. Por otro lado, tenemos las mamitis subclínicas, en las que bueno, pues a simple vista no hay ninguna alteración de la leche ni de la ubre, el animal no presenta ningún signo clínico y lo que sí que tenemos son parámetros alterados, como son el recuento de células somáticas y hay una bajada de la producción láctea. ¿Qué agentes etiológicos tenemos como causantes de las mamitis? Pues tenemos mamitis de etiología bacteriana, de etiología vírica y de etiología fúngica. Principalmente, la mayoría de las mamitis están relacionadas con bacterias, ¿no? Son causadas o están implicadas diferentes especies bacterianas que, bueno, luego en el diagnóstico pues hablaremos de cómo realizar un buen diagnóstico para poder encontrarlas. En cuanto a las mamitis clínicas bacterianas, las principales bacterias que pueden causarnos la enfermedad, pues tenemos Mycoplasma galactiae, que es el agente etiológico de la galaxia contagiosa, que bien conocéis. Este germen es de difícil aislamiento y, bueno, pues dada su alta capacidad de contagio y la presencia de portadores asintomáticos, pues como bien sabéis, es muy complicado llegar a un control de la enfermedad y una erradicación en explotaciones que están infectadas. En segundo lugar, pues tenemos el Staphylococcus aureus, que es el agente etiológico de la mamitis gangrenosa. Esta bacteria pues, suele causar en algunos momentos brotes importantes de curso muy rápido, tiene una baja tasa de recuperación los animales que son tratados con antibiótico y también pues comentar que pueden llegar a causar la muerte del animal. Por otro lado, tenemos la Manemia hemolítica, que es otra bacteria que también puede causar mamitis graves de tipo gangrenoso, muy similar a las causadas por Staphylococcus aureus, y está muy relacionado con el tema de la lactancia natural. ¿Vale? Cuando los corderos lactan o toman leche de su madre, pues lo que hacen es transmitir esta bacteria y causar esa lesión. En cuanto a otras bacterias que pueden causar las mamitis clínicas, nos encontramos bacterias del género Streptococcus, que pueden, como Streptococcus dysgalactiae o Streptococcus uberis. También tenemos bacterias como la Pseudomonas aeruginosa, que esta bacteria está muy relacionada con el tema del uso de aguas contaminadas para la limpieza de la ordeñadora, por ejemplo. Y luego también tenemos bacterias como Tropella piógenes, que causa una mamitis purulenta y que suele estar causando lesiones de tipo crónico debido a, pues eso, son bacterias secundarias después de una lesión principal. Por otro lado, tenemos Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, que son dos bacterias pertenecientes a la familia de las enterobacterias, y las mamitis causadas por estos agentes suelen estar muy relacionadas con el tema de la higiene, ¿vale? Una falta de higiene
durante el ordeño y posordeño, pues pueden causar estos problemas. En cuanto a las mamitis subclínicas, el principal agente etiológico son los estafilococos coagulasa negativos. Las bacterias pertenecientes a este grupo pues, suelen causar mamitis subclínicas y son bacterias ambientales que están en el pezón y en la piel de la ubre y pueden, debido a factores predisponentes, pues pueden causar esta lesión que no es visible. En cuanto a la etiología vírica, pues principalmente encontramos el virus del Maedivizna. Es un virus de la familia de los lentivirus y aunque la lesión típica que siempre se ha descrito es una mamitis intersticial de tipo indurativa, que vemos esa forma globosa, una ubre dura, pues hemos encontrado también recientemente que también puede causarnos mamitis subclínicas. Son lesiones más leves que a simple vista no se observan, pero bueno, podemos tener ahí el virus del Maedivizna causándonos ahí un daño y una enfermedad subclínica. En cuanto a la etiología fúngica, pues tenemos hongos del género Aspergillus o levaduras como Cándida. Estos hongos lo que pueden causar son mamitis de tipo purulento o hemorrágico, causando unos brotes muy graves. Y bueno, afortunadamente las mamitis fúngicas suelen ser esporádicas y siempre se han relacionado con el uso inadecuado de cánulas intramamarias. En cuanto a la toma de muestras, pues me gustaría comentar que es imprescindible elegir bien los animales y realizar una buena toma de muestras para luego obtener un buen diagnóstico. En primer lugar, los animales que tenemos que elegir pues son animales que están comenzando con una mamitis, están en estadios iniciales. Los animales no tienen que haber sido tratados con antibiótico, pues porque claro, el antibiótico que hace inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, si cogemos una muestra de leche de ese animal y la cultivamos en un medio de cultivo, las bacterias al final, si hay una inhibición del crecimiento bacteriano, pues no van a crecer, no vamos a tener un buen diagnóstico. Y por otro lado, pues si tenemos animales afectados de mamitis clínicas y subclínicas, pues tenemos que seleccionar muestras de ambos tipos de mamitis. En cuanto a la recogida de la muestra, pues es importante realizar una buena limpieza del pezón, retirar los primeros chorros de leche pues para retirar esas bacterias que pueden estar en la zona del canal del pezón y ya coger muestra del interior, de la leche del interior de la cisterna. Y es también importante pues, no contaminar el interior del tubo, pues, por ejemplo, con el pezón si tocamos ahí, porque luego en el cultivo microbiológico pues, van a crecer bacterias ambientales que no sabremos muy bien cómo interpretar ese resultado. Y bueno, para terminar de la toma de muestras, el muestreo que tenemos que hacer tiene que ser representativo. Si tenemos animales con mamitis clínicas y nos salen por goteo, lo que podemos hacer es ir congelando esas muestras de leche, acumularlas y luego también coger muestras de mamitis subclínicas que tomaremos pues, en función de las técnicas diagnósticas que ahora vamos a comentar. También es importante coger una muestra de leche de tanque pues, para valorar otros indicadores que puede ser que no estén presentes en las muestras de mamitis de los animales que tenemos en ese momento. Entonces, ¿qué técnicas diagnósticas tenemos? Pues bueno, podemos hacer un diagnóstico en campo, como sabéis. Lo principal es realizar un buen examen clínico de los animales. Lo que haremos aquí será la valoración macroscópica de la ubre y de la leche, principalmente para hacer una detección de mamitis clínicas. También podemos utilizar los test de California, bueno, podemos y debemos utilizarlos para hacer la detección de mamitis subclínicas, ya que es un medidor indirecto de las células somáticas. Y luego, por otro lado, pues comentar que hay otras herramientas como la conductividad de la leche, que en el sector bovino sí que parece que está en auge el uso de estos métodos de diagnóstico. Lo que haces es pues eso, introducir, que creo que lo han comentado esta mañana, medir a través del sistema de ordeño. Lo que hacemos es valorar también, mediante la conductividad eléctrica de la leche, una medición indirecta de las células somáticas. Y para comentar el tema del diagnóstico laboratorial, lo que tenemos por un lado son el recuento de células somáticas, que normalmente se realiza en laboratorios interprofesionales. Hay ganaderías que solo lo analizan en tanque cuando hacen controles periódicos, pero otras que están en programas de control lechero pues ya van a valorar los recuentos de células somáticas a nivel individual.
Por otro lado, para el diagnóstico etiológico, pues tenemos técnicas moleculares como la PCR a tiempo real, que esta técnica lo que hace es amplificar el material genético y la verdad pues que nos sirve de mucha ayuda para hacer el estudio etiológico pues, de enfermedades como el Maedivizna, que es un virus y no se obtiene mediante cultivo microbiológico rutinario, y pues otras enfermedades como el micoplasma, que es un germen de difícil aislamiento. Entonces, la microbiología, pues la verdad que es la técnica diagnóstica que más se utiliza pues, para hacer el diagnóstico etiológico. Como hemos dicho anteriormente, claro, si las bacterias están causadas si las mamitis están causadas por bacterias, pues en el cultivo microbiológico lo vamos a poder ver. Se utilizan diferentes medios de cultivo pues para hacer un cultivo más selectivo y abarcar una mayor cantidad de especies bacterianas. Y también la identificación bacteriana pues la podemos realizar por técnicas bioquímicas o por otro tipo de tecnologías como el MALDI-TOF, que es un aparato que mediante espectrofotometría de masas lo que hacemos es una identificación bacteriana pues, más precisa y más rápida. Este aparato nos ha ayudado pues, a identificar las especies pertenecientes al género de Staphylococcus coagulans A negativo, ya que pues eso, nos ayuda a poner nombres y apellidos de estos estafilococos. Cuando ya tenemos la identificación bacteriana y las cepas aisladas, lo que podemos hacer son pruebas de sensibilidad antibiótica. En cuanto a las que de manera rutinaria se utilizan más, tenemos la técnica Kirby-Bauer, que es el antibiograma en disco. Aquí lo que hacemos es exponer a la bacteria a diferentes discos de antibióticos en una misma placa y el resultado que obtenemos es el halo de inhibición. Entonces, a mayor diámetro de halo que se inhibe el crecimiento bacteriano, mayor es la sensibilidad de esa bacteria frente a ese antibiótico. Por otro lado, tenemos la CMI o MIC, que son las siglas en inglés. Esto es la concentración mínima inhibitoria, que lo que hacemos es exponer a la bacteria a diferentes concentraciones de antibiótico en esos pocillos y el resultado obtenido es esa concentración mínima que inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, en este caso, el resultado, la mejor sensibilidad es la menor concentración inhibitoria que inhibe el crecimiento bacteriano. Pero esta técnica pues, es más cara. Es una técnica que, bueno, pues que normalmente utilizan, hasta a día de hoy no se ha implantado, porque hay algunos programas que quieren favorecer el uso de CMIs, pero bueno, se utiliza para casos que tenemos brotes persistentes de diferentes enfermedades con diferentes bacterias y bueno, se puede utilizar porque nos da una cantidad de antibiótico que tenemos que utilizar en el órgano diana. Y ya vamos con los resultados diagnósticos. En cuanto a los resultados que vamos a exponer hoy, pues comentar que son de más de 400 casos recibidos en el laboratorio de casos de mamitis durante el periodo de 2019 a 2021. Las muestras procedían de mamitis clínicas, subclínicas y también muestras de tanque, y los análisis realizados pues fueron el cultivo microbiológico. Por PCR se buscaban varios agentes en el pool de leches y en la muestra de tanque, y la prueba de sensibilidad antibiótica pues también se realizó por Kirby-Bauer. En cuanto a la detección mediante PCR, comentar que el diagnóstico que hacemos en las leches individuales pues es en pool, porque así tenemos una visión más de rebaño. Y la muestra de leche de tanque pues también analizamos mediante PCR. Los resultados que obtuvimos pues fueron que en un 19% de las leches y en un 16% del tanque encontramos Mycoplasma galactiae, indicándonos la presencia de esta bacteria de difícil aislamiento en las muestras de leche y en las explotaciones. Por lo tanto, pues teníamos ahí unos cuantos casos de galaxia contagiosa. En cuanto al Maedivizna, quería recalcar que en el 27% de los casos de las leches encontramos detección de este virus y en el tanque en un 25%. Esto, la verdad, que me parece un resultado bastante elevado, no sé vosotros lo que opinaréis, pero bueno, en muchas ocasiones, en algunas comunidades autónomas sí que hay programas de control voluntario, pero en muchos otros sitios es que ni conocen la enfermedad en la ganadería. Entonces, bueno, me parece importante el hacer una detección e intentar hacer un control de esta enfermedad, pues porque muchas veces la tenemos de manera subclínica en la ganadería y no
y no ponemos ningún remedio para intentar paliar los problemas que puede estar causando. En la muestra de tanque, pues comentar que analizábamos también Staphylococcus aureus y Staphylococcus SP. El SP es un indicador de los coagulasa negativos. Y entonces, bueno, la detección de estos patógenos en la muestra de tanque pues nos ayudaban a hacer una monitorización de las mamitis causadas por estos dos agentes, las mamitis clínicas por Staphylococcus aureus y las subclínicas por los otros estafilococos. En cuanto a los resultados de cultivo microbiológico, pues el gran grupo de bacterias que obtuvimos aislamiento fueron los estafilococos. Esto no es nada sorprendente, pues porque ya la bibliografía dice que los estafilococos son los agentes etiológicos más prevalentes. Pero bueno, comentamos que eso, en el 31% de las muestras analizadas teníamos Staphylococcus aureus, por lo que podríamos casi decir que esos animales presentaban mamitis gangrenosa o la iban a presentar. Staphylococcus epidermidis fue el estafilococo coagulasa negativo que mayor concentración encontrábamos, en mayor porcentaje. Se me había olvidado comentar que estos porcentajes, si veis los resultados, no suman 100%, sino que suman más. Esto es debido a que, claro, en una misma muestra de leche pues, podríamos encontrar varias bacterias de diferentes especies. Por otro lado, recalcar que, bueno, Staphylococcus chromogenes y simulans eran las siguientes bacterias que encontrábamos en mayor concentración, en mayor porcentaje. Y recordar que el Staphylococcus hemolyticus, no sé si habéis visto algún caso, pero bueno, nosotros sí que hemos recibido varios casos clínicos que estaban causados por este patógeno y eran unas mamitis bastante graves que claro, eran de difícil control. Entonces, bueno, aunque solo lo encontramos en un 5%, pues recalcar la importancia de este patógeno porque nos puede llegar a causar un problema importante. Por otro lado, tenemos los estreptococos. En cuanto a los estreptococos, pues comentar que el Disgalactiae lo encontramos solo en un 1,1%. Esta bacteria, además de causar problemas de mamitis, pues también puede causarnos poliartritis en animales jóvenes. Entonces, cuando lo tenemos en la explotación, pues bueno, hay que hacer frente a esos dos procesos a la vez. El Streptococcus equi y el Agalactiae, pues lo encontramos en baja prevalencia, parece que no son muy importantes, pero bueno, también cuando nos entra en la explotación y nos causa problemas, pues son unos brotes de mamitis importantes. Y en otros estreptococos los encontrábamos ya en otro porcentaje, en un 18%. En cuanto a otros patógenos que nos causaban también problemas de mamitis, la anemia hemolítica, como hemos dicho antes, pues lo encontrábamos en un 9%, Escherichia coli lo encontrábamos en un 8%, y bueno, comentar que Escherichia coli, tanto esta bacteria como otros gérmenes ambientales, pues claro, el veterinario cuando tiene esos resultados lo que debe hacer es interpretar ese aislamiento de Escherichia coli. Puede ser que nos esté causando el problema de mamitis, pero también puede ser que la muestra se haya contaminado. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la interpretación luego de los resultados. Mycoplasma galáctea lo encontramos en un 7% de las muestras analizadas. Ya habéis visto que este porcentaje es bastante diferente al 19% que estábamos detectando por PCR. Esto, pues bueno, siempre es bueno realizar la detección por PCR y el cultivo del Mycoplasma galáctea para en este caso, pues eso, aumentar la sensibilidad diagnóstica, ya que en cultivo microbiológico hay veces que la muestra está algo contaminada con otras bacterias y el micoplasma no puede crecer bien. Por otro lado, en un 6% de los casos tenemos pseudomonas y en un 4% Troperella piógenes. Otras bacterias que me gustaría comentar en estos casos que encontramos en cultivo microbiológico, pues por ejemplo el Corynebacterium pseudotuberculosis es el agente etiológico de la linfadenitis caseosa y aunque lo encontramos en muestras de leche, no causa una mamitis como tal. ¿Vale? Lo que hace esta bacteria es causar lesiones a nivel de linfonodos supramamarios o inguinales. Esta lesión en los linfonodos lo que hace es claro, ocupar el espacio de la glándula mamaria, atrofiándola, y entonces eso lo que hace es afectarnos a la ubre y producirnos una bajada de producción, pero realmente no causa problemas de mamitis, es por la lesión en los linfonodos que está causando. Y también me gustaría comentar que en un 13% de las muestras no se obtuvo crecimiento bacteriano. Esto puede ser debido pues, porque el agente etiológico no era una bacteria y por eso no la encontrábamos.
También puede ser debido a, como hemos dicho antes en la toma de muestras, que sean muestras de mamitis crónicas o de mamitis que ya habían sido tratadas y por eso no hemos obtenido el crecimiento. Y también puede ser debido a que si hacemos un muestreo aleatorio sin seleccionar bien a los animales, pues puede ser que esos animales no tengan ningún problema y no haya ninguna bacteria en la muestra de leche. En cuanto a la sensibilidad diagnóstica, pues comentar que bueno, estos son los principales antibióticos que testamos. En el panel diagnóstico sí que analizamos alguno más, pero estos son los que más se utilizan. En este caso, entre periodos de tiempo que hemos comparado, el periodo del 2019, 2020 y 2021, en cuanto a los antibiogramas realizados de Staphylococcus aureus, pues comentar que presentaban menores sensibilidades en cuanto al antibiótico, la penicilina, la streptomicina, tetraciclina y tilosina. Esto puede ser debido, pues porque la bacteria tenga esa resistencia ya, o porque estos antibióticos se utilicen bastante en la ganadería o frente a esos problemas de mamitis y por eso se haya generado esa resistencia antibiótica a lo largo del tiempo. En cuanto al Staphylococcus epidermidis, que es la otra bacteria más prevalente, lo que encontramos es una mejor sensibilidad. Sin embargo, la penicilina y la tetraciclina también siguen saliendo con más resistencia antibiótica. La penicilina sí que es verdad que no tenemos una diferencia estadística entre periodos de tiempo, pero tiene una tendencia a cada vez ser más resistente. Y luego vamos a comentar el tema de las estrategias de control de mamitis. ¿Qué estrategias tenemos? Pues claro, las estrategias van a depender de la explotación, de los animales, de la forma de ordeñar y de las instalaciones también, claro. Entonces, lo primero, lo que tenemos que tener en cuenta en todos los programas de control de mamitis es, en primer lugar, la recogida y análisis de datos. Es complicado recoger todos los datos y tenerlos anotados y luego sentarte un día a analizarlos, pero es que es esencial. Entonces, sí que es verdad que cada vez el sector está más profesionalizado y el tema de los datos lo tiene en cuenta, pero bueno, tenemos que recalcarlo y en algunas ganaderías pues nos toca insistir y decirle, apúntame las mamitis clínicas que tienes, apúntame qué tratamiento antibiótico has hecho y claro, también es importante saber si ha funcionado o no. Eso sí lo tenemos con datos, podemos hacer evaluaciones de manera mensual, por ejemplo, o cada 2 meses o cada 3, y ahí poder sacar alguna conclusión. Porque si no tenemos los datos anotados, pues a base de impresiones pues podemos ir funcionando durante un tiempo, pero si queremos sacar conclusiones claras, pues lo que hay que hacer es recoger los datos y ir valorando cómo va evolucionando el tema de la mamitis en la explotación. Entonces, eso, si anotamos los casos de mamitis clínicas y los tratamientos, si anotamos también si hacemos recuentos de células somáticas o hacemos controles de CMT, los anotamos también. Y si hacemos diagnósticos microbiológicos periódicos, pues claro, con esto lo que vamos a hacer es valorar a nivel global el problema que estamos teniendo y si el tratamiento antibiótico frente a estos patógenos que me salen en cultivo microbiológico está funcionando. En cuanto al tema de la prevención de la mamitis, pues hay que tener en cuenta, como ya han comentado otros compañeros, el correcto funcionamiento del sistema de ordeño en caso de mamitis, o sea, de explotaciones lecheras. También hay que tener en cuenta un buen protocolo de ordeño y de secado. Esto, claro, todo va a depender de la explotación, por eso tampoco me voy a poner yo aquí a dar datos a nivel individual. También hay que saber o tener en cuenta, si hacemos entradas de animales nuevos, pues tener un periodo de cuarentena, buscar portadores de agalaxia contagiosa, por ejemplo, para no introducir enfermedades que no tenemos en la explotación. Y también pues, tener en cuenta que hay que eliminar a los animales que tienen mamitis crónicas. Cuando tenemos ahí un animal que si hacemos el examen clínico y tenemos nódulos en las ubres, pero bueno, parece que sí que va dando leche, ¿no? Y no me la quiero quitar, pero luego en la siguiente lactación pues también sigue con esos problemas. Al final ese animal es un foco de contagio. Entonces, claro, lo ideal es eliminarlo. Y luego en el plan sanitario, que han comentado antes,
el tema del plan sanitario, pues es muy importante incluir una prevención frente a la mamitis, ya sea con una vacunación o con otras medidas alternativas que podamos tener. La vacunación, pues claro, tiene que ser en base también, aparte de las enfermedades de mamitis más prevalentes, pues de los diagnósticos que estamos obteniendo en la explotación. Hay que hacer frente a los patógenos que tenemos en la granja. Y luego, en cuanto al uso de antibioterapia, pues también lo han comentado previamente, que claro, hay que hacer los tratamientos antibióticos, sobre todo de las mamitis clínicas, pues en base a diagnósticos que tenemos, utilizando la sensibilidad antibiótica, valorando si es eficaz, también si es eficaz in vitro y a nivel de campo, que es muy importante. Y luego también tener en cuenta pues eso, la terapia de secado, pues cómo realizarlo. Ahí ahora se está hablando también del tema del secado selectivo, pues si en esta ganadería en concreto pues podemos hacer secado selectivo o si no podemos hacerlo pues por las características de los animales. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y ya para terminar, pues me gustaría acabar con unas conclusiones finales, como son que bueno, pues para llegar a un diagnóstico concluyente es imprescindible realizar una buena toma de muestras, que los resultados diagnósticos obtenidos pues bueno, son muy similares a los de la bibliografía, siendo el Staphylococcus aureus el más prevalente en el tema de mamitis clínicas y el epidermidis en el tema de mamitis subclínicas. Comentar que las mamitis clínicas, la verdad que han avanzado mucho en estos últimos años y debido a las medidas de higiene y de manejo en las explotaciones, pues ha hecho una muy buena labor para reducir estos casos, estos porcentajes de mamitis clínicas. También comentar, pues la sensibilidad antibiótica es aceptable, pero claro, no hay que bajar la guardia y los antibióticos que usamos los tenemos que usar de manera responsable. Y ya por último, pues comentar que el plan de control de las mamitis pues debe incluir pues, los diagnósticos clínicos y laboratoriales periódicos, analizarlos también y ver una evolución de estos procesos de mamitis, ver si van cambiando o si los vamos controlando, y que bueno, las medidas preventivas y terapéuticas tienen que estar adecuadas a las instalaciones, a los animales y a los agentes etiológicos implicados en estos procesos. Y ya está. Muchas gracias.